un hombre perdió la vida y otro resultó herido, en medio de balacera registrada en un taller de mecánica en Vega Alta. Los hechos fueron reportados en horas de la tarde de ayer, miércoles, en la carretera 690, del barrio Carmelita, sector El Corozo, frente al negocio de lavado de autos, Tu Mundo Polaris, en Vega Alta. Según información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la uniformada sobre unos disparos en el mencionado lugar, y al llegar los agentes a la escena, localizaron en el pavimento el cuerpo de Rafael Díaz Rondón, alias Rafi, de 36 años, y residente de Dorado, el cual presentaba varias heridas de bala en su cuerpo. Relacionado a estos hechos, un hombre de 36 años, y quien se encontraba en el interior de un auto en el lugar, resultó con heridas de bala en el hombro derecho y codo izquierdo, por lo que fue transportado a un hospital del área en condición estable. Al momento se investiga el móvil de los hechos. Fue capturado por las autoridades el sospechoso de haberle quitado la vida a dos hermanos, en un restaurante de Condado. El negociado de la policía de Puerto Rico arrestó este jueves a Apolinar Rondón Santiago, contra quien pesaba una orden de arresto, con una fianza de $4 millones, por haberles quitado la vida a dos hermanos en el restaurante Ropa Vieja Grill, en el Condado. Según se informó, Rondón Santiago, de 30 años de edad, enfrenta cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, riesgo a la seguridad u orden público, al disparar un arma de fuego, portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia, y disparar o apuntar armas de fuego. La jueza, Sonia Nieves Cordero, del Tribunal de San Juan, tras examinar el caso, determinó causa para arresto en ausencia. La investigación estuvo a cargo del agente José González Pérez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de San Juan. Antes del arresto, los agentes de la División de Inteligencia y Arrestos estuvieron a cargo de la búsqueda de Rondón Santiago. De acuerdo con datos de las autoridades, el sujeto era empleado del establecimiento y en horas de la noche de lunes, acudió al área de la cocina, donde le quitó la vida a dos compañeros de trabajo que laboraban como lavaplatos. Los hermanos fueron identificados como José Enrique Coto Roldán, de 28 años, y Jean Paul Oquendo Roldán, de 31 años. Ninguno tenía expediente delictivo. Mientras que, es buscada la motora que fue robada mediante carjacking a un joven de 22 años al que quitaron la vida, en el pueblo de Florida. El negociado de la Policía de Puerto Rico solicita la cooperación ciudadana, en el día de hoy jueves, para poder dar con el paradero de la motora, Honda CRF, de color gris cemento, del año 2019, con la tablilla 265525M, que fue hurtada mediante un carjacking, en un caso donde le quitaron la vida a su propietario, en el pueblo de Florida. Para la fecha de lunes, 10 de julio, en hora de la madrugada, el joven, Natanael González López, de 22 años, y residente del pueblo de Florida, conducía su motora por la carretera PR 642, kilómetro 6.9, por el sector Villamil, del mencionado pueblo, cuando fue sorprendido por alguien o varios individuos que le dispararon en diferentes partes de su cuerpo, causando que perdiera la vida en el acto y se hurtaron dicha motora. El agente, Carlos Cruz Román, y el sargento, Reinaldo Jiménez Reyes, adscrito a la División Homicidios, del Cuerpo Investigaciones Criminales, del Área Policíaca de Arecibo, están a cargo de la investigación de este caso, por lo que solicitan la cooperación ciudadana para poder esclarecer el mismo. Determinan no causa para arresto contra Lisca Ramón Mejías por supuesta violación a orden de protección. Un juez del Tribunal de Primera Instancia de Carolina determinó esta tarde no causa para arresto contra Ramón Mejías por aparentemente violar una orden de protección ex parte que impuso una mujer en su contra. Ramón Mejías fue denunciada por haber mencionado en redes sociales
a la misma persona que pidió a la Corte esa orden de protección. A su salida del tribunal, el abogado de Ramón Mejías, Ernest Christencancel, explicó que el togado, Orlando Puldón Gómez, no compartió los elementos de posible delito en sala antes de fallar a su favor. Antes de comparecer a la corte, Ramón Mejías pasó la noche en una celda del precinto Carolina Norte. La fiscal, Tania Salas, quien atiende los casos de violencia doméstica, iría en alzada. Los motivos que llevaron a que Ramón Mejías fuera arrestada por presuntamente violar una orden de acecho fue pedirle disculpas en las redes sociales a Taicha Cruz, quien fue pareja del padre de la hija de Ramón Mejías. La fiscal Salas ordenó ayer que se extrajeran los mensajes en el teléfono de la querellante, diligencia que se hizo en horas de la mañana en la División de Crímenes Cibernéticos en el cuartel general. Según la querella de la policía, Taicha había obtenido una orden de acecho contra Ramón Mejías, emitida por la jueza Geisa Marrero. Y el agente Luis Estrada diligenció la orden el pasado 6 de julio. La controversia está en lo publicado ayer por Ramón Mejías, diciendo que realicé unas expresiones muy feas bajo coraje y la decepción de algunas cosas que estaban sucediendo en el momento, sin tener que ver con ello a las personas que mencioné, no me justifico, y tampoco quiero dar explicaciones, más allá que pedirle disculpa pública a Taicha Cruz por las ofensas que tuve hacia ti en mis transmisiones. Lamento mucho haberme dirigido hacia tu hijo, ofendido como madre y mujer. Nadie merece ser tratado de tal manera. No espero que me disculpes, pero sí hago lo correcto y acepto públicamente mi error, porque así hice las cosas. Esas disculpas fueron las que causaron que, la tarde de ayer, Ramón Mejías fuera arrestada y llevada a una celda en el precinto Carolina Norte. Con grillete, una joven de 21 años agrede a su pareja y a un familiar en Toa Baja. Agentes del Negociado de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón diligenciaron una orden de arresto contra una mujer de 21 años en el municipio de San Juan, por violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia de Género, en hechos ocurridos el pasado jueves, 6 de julio, en una residencia en Toa Baja. De acuerdo a la información preliminar, Jariana García Huertas, de 21 años y residente en Carolina, en la fecha antes mencionada, le envió varios mensajes de texto al perjudicado, violentando la orden de protección que había vigente en su contra. Además, llegó a la residencia de este y lo agredió, al igual que a un familiar que se encontraba en el lugar. El caso fue presentado ante la juez Catherine Brunel, quien luego de escuchar las pruebas, determinó causa por violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, por incumplimiento de orden de protección, expidiendo la orden de arresto, con una fianza de $35,000. La agente, Melissa Díaz, bajo la supervisión del sargento Carlos Rossi, ambos adscritos al Negociado de Inteligencia y Arrestos Especiales, llevó la arrestada ante la juez Gloria de Jesús, quien diligenció la orden, quedando esta en libertad bajo supervisión electrónica.